La millor manera d'exemplificar-ho és llegint-ne un paràgraf. A la pàgina 70 del llibre diu així: en la estación de Sants me senté en un banco desesperada llorando. Así estuve un buen rato, hacía mucho frío y yo no iba bien abrigada, temblaba. Se acercó una mujer que se sentó a mi lado y me pasó su brazo por el hombro. Resultó ser una paisana. Le conté mi situación, me reconfortó, me dio 2.000 pesetas para que me fuera a dormir a una pensión, me duchara, comiera y me calentara. Y así lo hice. És una part del relat que fa en aquest llibre la Constantina Mañé. Constantina, bon dia. Bon dia. I benvinguda als matins. Gràcies. Quan va ser això? Quan va passar aquest relat que expliques aquí al llibre? Pues una situación muy difícil que me va a pasar aquí en Barcelona, pero gracias a Dios todo ha mejorado y tuve la oportunidad de encontrarme la fundación esta de formación y trabajo. Me ha empujado mucho y he conseguido mi objetivo y he avanzado como persona y como mujer, sobre todo el entorno familiar, de poder solventarme algunos problemas caseras que no necesito un técnico. Tu vas néixer a Guinea Equatorial. Sí. I vas venir a Catalunya amb quina edat? 17 años así, pero llevo mucho tiempo aquí. Tengo 4 fills. Quants anys tenies quan et vas trobar en aquesta situació? Asseguda a un banc a l'estació de Sants i veu una dona que resulta que era també de Guinea Equatorial i et dona aquest cop de mà. La dona se llama Emilia, vivía en Badalona y yo no sabía en qué lugar iba, solamente a ver que tenemos la forma de hablar. Me reconoció, pero su trayectoria era ir a Madrid. Y cuando me dio ese dinero, ni siquiera sabía, era mucho dinero para mí. Eren molts diners, però eren 2.000 pessetes, 12 euros. Porque en Guinea no puedo tener aquella cantidad de dinero por aquel momento. Això et va servir per passar aquella nit en una pensió? Sí, una pensió. I després què? Després iba a anar a buscar faena en un restaurante para netejar plat por la nit, porque ni siquiera en aquellos tiempos había muchos controles de ver la gente y nosotros trabajamos en, como lo llaman, en negro. Y cuando no tenías papers. No tenías papel, no tenía ni papel, ni empadronamiento, ni res. Por lo tanto, había momentos que el dueño nos hacía pasar por la puerta trasera cuando todo el mundo ha ido para limpiar y nos daba lo que por lo que podía. Y así íbamos haciendo y de ahí me fui a Mercabarna y fui a trabajar, conocí a mi pareja. I vas començar a treballar a Mercabarna, també fent neteja. Neteja por la noche. La història de la Constantina, que va arribar a Catalunya, com dèiem, procedent de Guinea Equatorial, quan tenia 18 anys, és una de les 25 que s'expliquen en aquest llibre, del qual en llegíem un extracte. Es diu Podria ser tu i s'ha editat amb motiu del 25è aniversari de la Fundació Formació i Treball. S'hi recullen 25 històries de persones en risc d'exclusió social i que han aconseguit treballar gràcies a la formació que han pogut fer. Una ocasió per parlar de la feina que ha fet aquesta Fundació Formació i Treball i també del risc d'exclusió social que a Catalunya afecta, diuen les estadístiques, el 24% de la població. Per això ens acompanya, d'una banda, Marina Arnau, que és directora d'Acció Social de la Fundació Formació i Treball, i també Anton Costas, catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona. Bon dia i benvinguts tots dos. Anton Costas, que és una de les personalitats de la societat civil que participa també en aquest llibre, entre altres periodistes, economistes o personalitats del món econòmic. Comencem, Marina Arnau, amb la feina que fa la Fundació. Què és, quins orígens té i quina feina desenvolupa avui en dia? La Fundació es va fundar ara ja fa 26 anys i la va fundar Càritas Barcelona, Càritas Diocesana Barcelona. Des del seu origen la van fundar un grup d'empresaris que volien fer un pas més amb l'atenció que es dona a les persones amb risc d'exclusió i que volien aconseguir feina per a aquestes persones. Entendre sempre que la feina, el treball, és una eina, una de les millors eines de lluita contra l'exclusió. Com dèiem, portem 25 anys. En aquests 25 anys hem atès a més de 29.000 persones. En concret, el 2018 vam atendre 3.500 persones i d'aquestes 1.030 i pocs van aconseguir feina al mercat ordinari.
La Fundació té com a missió acompanyar les persones a la inserció laboral, a persones molt allunyades del mercat laboral, i també tenim un altre eix que és l'entrega, dignificar l'entrega social, dignificar l'entrega de les necessitats bàsiques en botigues, en espais el més normalitzats possible. Aquestes són les nostres dues missions. Quin és el perfil mitjà, si és que n'hi ha, d'aquestes 29.000 persones que heu anat atenent i concretament de les que ateneu avui en dia? M'has dit més de 3.000 l'any passat. Sí, sempre han estat més o menys el 50% homes i el 50% dones. Sempre hi ha una, ara quan vam fer l'estudi dels 25 anys, hi ha una petita part més important de persones de l'Estat, persones que formen part de l'Estat espanyol, però també enguany mateix, el 2018, el 44% eren persones immigrants, sobretot d'Àfrica i sobretot d'Amèrica del Sud. Moltes porten molt de temps a l'atur, molt de temps, més de 2 anys, i la majoria d'edat amb la que nosaltres treballem és de 30 anys en amunt. També estem treballant amb persones joves, són una aposta clara, sobretot menors no acompanyats. En aquests moments, un projecte que tenim pel 2019 i per la Fundació... Ja hi esteu treballant. Ja hi estem treballant, però la mitjana d'edat que tenem a la Fundació sempre ha estat més a partir dels 30 anys. Persones que formen part d'aquesta xifra. És la gent que hi ha darrere d'un número d'aquest 24% de la població en risc de pobresa. Anton Costas, és una xifra molt alta i que no baixa. Hem passat ara una crisi, diuen almenys les xifres macroeconòmiques, que la crisi comença a quedar enrere, tot i que hi ha inestabilitats a l'horitzó, però aquesta xifra no baixa. ¿Por qué? No baixa, sí. Probablemente porque las recesiones, es decir, las fases de crisis económica cuando se destruye empleo, en España duran mucho. Un economista le diría que una recesión ha de durar entre 12 y 18 meses. La última en España ha durado 5 meses. Claro, si tú tienes la desgracia de perder el empleo al inicio de una crisis o que has acabado tus estudios en el momento en que la economía se desploma, tú vas a pasar 5 años en la cuneta del desempleo, en la cuneta de la falta de oportunidades, de ingresos, de oportunidades. 5 años destruyen la capacidad, el capital, digamos, laboral o profesional de una persona. Y cuando la economía vuelve a funcionar, muchas de esas personas que han estado 5 años en la cuneta ya no tienen capacidad para volver a integrarse en el tráfico ordinario y van a permanecer mucho tiempo en el desempleo. No nos debería extrañar, digo esto sin banalizarlo, no nos debería extrañar que nosotros tengamos ese porcentaje tan elevado de personas sin empleo, sin recursos, más de 1/4 de la población. Lo que tenemos que pensar es, cuando venga la próxima, porque vendrá, el capitalismo es maníaco depresivo, vendrá, ¿no?, que no podemos mantener la economía 4 años en la recesión porque aboca a muchísimas personas, ya sean de edad que pierden el trabajo o jóvenes que llegan o que están y que no pueden. Yo creo que esta es la razón fundamental, es decir, tenemos que gestionar mejor nuestra economía para no producir el nivel de desempleo, de pobreza y desigualdad que estamos produciendo. I com ho podem fer? Amb polítiques de redistribució? Bueno, no únicamente, diría. Sí, y ahora que estamos en fase electoral, es muy tentador pensar que con más impuestos y con más gasto social vamos a arreglar esto. No, mire, eso también es necesario, pero tenemos que hacer que la economía en sí misma, que las fábricas, que las empresas, lo que llamamos mercados, funcionen mejor. ¿En qué sentido? Funcionen mejor las empresas en saber distribuir mejor el excedente entre salarios y beneficios. Tenemos que tener empresas que sepan crear más empleo fijo que temporal, como se está haciendo. Y tenemos que tener instituciones y autoridades que impidan a las empresas poner precios abusivos a los bienes y servicios, especialmente a los servicios que son indispensables para las personas. El agua, el gas, la electricidad, el teléfono, la vivienda. Estos son servicios donde los precios no son precios de competencia, diría en economía, son precios de monopolio y le sacan a las personas con menos recursos los pocos recursos que ya tienen. Quan va rebre la trucada de la Fundació per participar en aquest llibre, per què va dir que sí? Porque para mí esta institución, la FID, la Fundació de Treball,
es una de esas organizaciones o instituciones de nuestra sociedad que me reconcilian con la humanidad. Sí. Es decir, uno tiene a veces la impresión de que somos una sociedad poco compleja, poco sutil y que no hay personas y no hay instituciones que tienen capacidad para ayudar a otras, ¿no?, a tener una vida digna. Y cuando te encuentras con instituciones como la FIT, con ese trabajo que lleva ya 25 años y con unos resultados en términos de número de personas que ha conseguido reorientar hacia el trabajo, y el trabajo es la fuente de la dignidad hoy por hoy, no sé en el futuro, pero hoy por hoy el trabajo es la fuente de la dignidad. Si no tienes ese trabajo, acabas perdiendo autoestima, acabas considerándote inútil y marginada, acabas creyendo que tú no vales para nada. Y tú vales, lo que pasa es que la sociedad no está ofreciéndote aquellas vías. La FIT, a mi juicio, insisto, me reconcilia un poco con el sentido de humanidad que tenemos, con el sentido de societat decente que tenemos que tener. La Constantina feia que sí, Sí. quan Anton Costas parlava de reconciliar-se amb la humanitat. Sí. Tu també vas necessitar aquest moment de reconciliar-te amb el teu entorn? Totalmente, porque el FIT es una puerta, es un empuje, casi es como excavadora que recoge todo, como una excavadora que coge cosas, lo tiran. En vez de tirar, él coge, lo pone y lo recicla. El FIT ha sido un lugar para que uno vuelva a vivir, uno vuelva a respirar, uno vuelva a sentir que está en la vida. Estás en la vida, ves como si fuera que no vives, no tienes qué hacer, no tienes dónde ir, pero ahí te enseñan todas las cosas que no solamente vale para trabajar, sino que después de ahí puede valer para ti misma, porque hay cosas que yo ya sé a través de ahí arreglar los zapatos de mi niña, mi paraguas, o una cosa, el grifo. Bueno, gente como nosotros que no tenemos dinero, que tenemos que llamar a la gente, yo tengo familia, el FIT me ha dado una puerta, me ha dado una oportunidad. Entre altres coses, per fer formació que et va obrir portes a altra feina, perquè abans ens has dit que vas anar a treballar a Mercabarna, però després vas fer altres feines, no? Es que ahí uno quiere ser camarero, si tu vocación es servir, él te abre, es como un abanico. Es un abanico tan bonito, tan precioso, que cuando tú aprovechas las oportunidades, yo soy una persona que a mí me gusta estudiar. Yo estaba estudiando geriatría porque me gusta, lo mío es ayudar, pero ellos me han abierto, me han dado este empuje de que sigue ahí y ahora estoy avanzando. Yo agradezco tanto ese sitio que soy quien soy hoy. Marina, abans parlàvem de xifres, darrere de les quals hi ha persones, i quan l'Anton Costas parlava d'una fundació que li ha permès reconciliar-se amb la humanitat, darrere de la fundació també hi ha persones. Qui hi ha darrere de la Fundació Formació i Treball? Quanta gent sou? Som un equip de 400 persones, 400 i poc. D'aquestos, 92 persones són voluntaris. Per nosaltres el voluntariat és un eix, és una part molt important. Voluntaris que mai acabin cobrint llocs de feina, però el nostre perfil de voluntariat és amb algú prejubilat, amb algú que ha treballat camps molt concrets i que en sap amb molt de coneixement, que ens fan molta transferència de coneixement. Després som unes 102, 104 persones, no me'n recordo exactament ara, d'estructura, com els treballadors, i la resta són treballadors d'inserció, treballadors que estan fent un procés, treballadors que estan al mateix conveni que estem nosaltres i que mentrestant estan fent aquest procés. Nosaltres els acompanyem, els assessorem i els fiquem al centre de la nostra actuació, intentem que ells participin directament amb el seu itinerari i per això tenim 15 línies de producció diferents que ens permeten solventar, ens permeten aguantar tota aquesta estructura amb el centre dels treballadors. Van passar quasi 400 treballadors, passa que les places són menys, per al 2018. El llibre té un títol que interpel·la directament al lector. Sí. Podria ser tu. Sí. És així? És així, és així. És l'objectiu del títol, perquè tots en algun moment, el que hem volgut amb el llibre, tots en algun moment podríem haver sigut.
A vegades, quan les persones ens expliquen les seves històries i les escoltem, sobretot si són capaços de sortir dels estigmes i d'escoltar només, que és el que han fet les persones que han reinterpretat les històries, te'n dones compte que qualsevol de nosaltres podria ser i que quan diem persones amb risc d'exclusió social estem parlant a vegades de nosaltres mateixos. ¿Es así? Sí, sí, porque vivimos en una sociedad y en una economía donde un porcentaje elevadísimo de personas no tienen un patrimonio personal y familiar que les pueda aguantar a ellos en el momento en que pierdes un empleo. Imagínate que ganas 1.200 euros si es lo único que tienes. Tienes una casa en alquiler, tienes que pagarla, tienes que pagar los servicios. Dice, si tú pierdes en ese momento ese empleo, aunque sea malo, tú no tienes cobertura ninguna, es decir, te vas a la calle. Puede ser perfectamente una de esas personas que se ven obligadas. Y normalmente muchas veces creemos que esto a nosotros no nos pasará, pero es que puede ser tú. Es un risc més generalitzat del que pensem. Mucho más, sí, sí. Y yo creo que esto... Yo en la Fundación, si me permites, porque también hay muchas otras instituciones que le ofrecen a personas en situaciones duras, les ofrecen un curso, yo qué sé, un curso de soldadura, ¿no? Dice, pero la Fundación hace otra cosa que a mi juicio es mejor, no sé si estás de acuerdo. Sí. Es que la Fundación lo que hace es, a través de ese mecanismo de la empresa de inserción, es decir, tú entras, tienes una formación, tienes después una empresa de la propia Fundación donde tú comienzas a adquirir esas virtudes y esas cualidades profesionales, laborales que necesitas, que no es a secas ser soldador. Si tú has perdido tu autoestima, tu problema no es manejar un soplete, tu problema es que no tienes confianza en sí misma. Y a mi juicio lo que hace muy bien la Fundación es que le da a las personas, además de esa formación laboral, le da unos valores, no me gusta el término valores, me gusta más el término virtudes, aquellas virtudes nuestra formación cristiana, que decíamos prudencia, justicia, fortaleza, templanza, es decir, y estas virtudes son esenciales para poder entonces afrontar una nueva vida. Y yo es por eso decía, a mí la Fundación, la FITEN en concreto, me reconcilia un poco con este sentido de humanidad, ¿no? Constantina, Sí, és el que tu has viscut? d'acord, totalmente d'acord. Abans ens havíem quedat en un punt del teu relat que continuava amb una feina que tu vas fer en un geriàtric. Sí, Tu vas entrar a treballar allà, tot i que deies que en principi era una feina que no t'atreia molt. no, me atrae mucho. Lo que pasa que estábamos haciendo módulos. Anteriormente nosotros hacíamos módulos de geriatría. A través de la Fundació. Sí, pero ahora resulta de que hay que ampliar, hay que tener todos los módulos como lo que era antes auxiliar de enfermería, hoy es sociosanitario, o sea que las cosas van avanzando mucho, entonces requiere mucho más formación y ahí te abren ese abanico, o sea que la oportunidad de trabajar y estudiar es lo más rico que una persona puede estar agradecido de ello, porque hay momentos que tú quieres estudiar y los estudios no combinan con el horario laboral y uno fracasa y pierde, y nosotros con la edad que tengo he ido dejando las cosas, no he podido avanzar entre los niños, el trabajo, pero esa fundación me ha abierto esa puerta y estoy muy, muy contenta. Una feina que ha de complementar la que fan les institucions públiques, i en aquest sentit m'agradaria conèixer la vostra opinió sobre una mesura que ha anunciat el govern fa una setmana, destinar 2.500 milions d'euros des d'ara fins al 2021, en 2 anys, dels quals una part es destinarà a l'ajuda a persones més grans de 52 anys que no tinguin feina. Són uns 430 euros anuals. Són ajudes que serveixen per posar un pedaç però no resolen el problema de fons? Anton, Marina? Sí, los problemas de fondo muchas veces no los podemos resolver, pero atender a circunstancias específicas sí que podemos hacerlo. A mí me gusta esta medida por un motivo, hay varios, pero por un motivo, porque a mi juicio la mayor discriminación que hay en nuestra sociedad, siendo importantes las otras, la mayor discriminación es la discriminación por edad. Sí. Y no caemos en ella. Consideramos que una persona de 51 años, ¿no? Dice, pues bueno, que ya no tiene expectativa, que ya no tiene vida laboral o profesional. Esto es tremendo en un escenario de una sociedad donde la esperanza de vida se ha alargado 25 años
en muy pocas décadas. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que voy a tener una esperanza de vida de 84 años y a los 50 ya no valgo para nada? Por lo tanto, medidas de este tipo, aunque no sean la gran solución, porque probablemente no la hay, son medidas importantes, no simplemente paliativas. Yo creo que son medidas importantes. Hay que gestionarlas bien. Esta es una cuestión, es decir, no es solo la cantidad que dedicas, que es importante, es la gestión, de cómo gestionas, porque puedes emplearlas haciendo cursos para personas que cuando acaban el curso no tienen otra opción que volver a hacer otro curso, o por el contrario, emplearlas para darles estas virtudes, estas capacidades a les persones. I aquesta és la feina que ha fet la Fundació Formació i Treball amb persones com la Constantina, que acaba el seu relat dient: la paisana que yo encontré en la estación de Sants me dio el empujón para salir del pozo. Cada uno de nosotros podemos hacer como ella, yo lo intento todos los días. És el relat de la Constantina Mañé, que ens ha acompanyat avui juntament amb Anton Costas i Marina Arnau. Moltes gràcies a tots tres. Així tanquem els matins de TV3. De seguida comença el 12-14. Nosaltres hi tornem demà a les 8 del matí. Que vagi bé.